Bueno, Daniel, tenemos que hablar de cómo hacer ficción en el marco de una realidad que parece ficción. Es un desafío brutal. ¿Cómo la ves vos? Mira, Horacio, me pasa lo siguiente. No sé si vos y los amigos que nos están escuchando conocen la historia de Juan y de Pedro. Yo los otros días rompí el chanchito y compré un segundo televisor chico para poner en la cocina. Entonces ahí es el televisor de los noticieros, de los programas periodísticos, y el del living es para el arte, veo películas y algunas series buenas. La serie de segunda categoría, que a mí también me gusta, la veo acá en la computadora. Bueno, el asunto es que enciendo el televisor y hay un señor en un canal que me cuenta la historia de Juan y de Pedro. Juan sale de su casa, cruza la calle, toca el timbre y cuando Pedro abre la puerta le pega 3 tiros en el estómago. Pero una hora después, una señora en otro canal me dice, Pedro salió de su casa, cruzó la calle, tocó el timbre y cuando Juan abrió le pegó 3 tiros ahora en el corazón. Y probablemente a la noche me hubiese enterado que en realidad la historia es que Juan y Pedro hablaban muy amablemente en la vereda sentados en el cordón y pasó un motoquero y le dio 3 balazos a cada uno y están muertos. Y probablemente al otro día podría saber que en realidad sí, Juan y Pedro estaban hablando muy amablemente, pero no sentados en el cordón de la vereda, sino parados, y que un policía los confundió con unos ladrones, le disparó a los dos y están muertos. Y probablemente a la noche de ese día me entere que en realidad fue así lo del policía, pero el policía no acertó ni un solo disparo y nadie está muerto. Entonces, esto es, con una exageración, la realidad. Porque realidad y verdad son cosas muy diferentes. Y la realidad no es Claro. esa cosa acotada de cuando salimos, más ahora en pandemia, y vemos 5 personas. Eso no es la realidad. La realidad es lo que nos cuentan y nosotros dejamos que nos cuenten de lo que sucede. Esa es la realidad. La realidad también es un relato. Exactamente. La realidad es ficción. Y ahora, Horacio, con esta pandemia, la cantidad de historias es extraordinario, es toda una enorme ficción. Hoy a la mañana estuvimos hablando del libro de Santiago Donel, ¿no? Entonces, si lo que se realizó, primero me mandaron el libro, después me dijeron que ese no era, después me dijeron que sí era. Eso no es, no sé. Claro. Hoy hablamos de Entonces, eso a la mañana, exacto. ¿cómo ficcionar cuando la realidad ya es una ficción? Y en la contratapa del libro de La Garganta de Palabras para Poderosa, donde vos intervenís con un hermoso cuento, yo digo que el arte es la continuación de la realidad por otros medios. Ahora, ¿qué otros medios tiene la ficción para ficcionalizar algo que es una ficción? Y termino con esto. Todo esto me recuerda a Brecht, una obra extraordinaria, un teatro donde él nos dice todo lo que va a pasar para que estemos atentos a cómo pasa y a por qué pasa, no a lo que pasa. Esto él lo hizo porque en su época Alemania estaba dominada por la emoción y la emoción le convenía a los nazis. Bien, bueno, ¿será el momento en que tendremos que hacer no ficción? Yo no sirvo para eso, ¿eh? O sea, yo tengo 11 novelas publicadas y un ensayo.
tiro. Pero No te sigo ahí, ¿eh? esa es la pregunta. ¿A vos qué te parece? No, yo no te sigo en esa. No te sigo en esa. Mira, yo pensaba esto a propósito de la consigna que nos reunió. Este año se cumplieron 70 años de Crónicas Marcianas de Bradbury. Él la publicó en 1950. Le pagaron, creo que de adelanto, $1.500. Eso le sirvió para pagar el parto de su primera hija y algunas deudas y qué sé yo. Y cuando vos lees Crónicas Marcianas, pensás, Bradbury escribió una novela para jugar al futurismo, para especular con tecnologías, como muchos autores de ciencia ficción hacen. Yo creo que no, porque cuando lo lees, vos te das cuenta que no hay ningún sustento tecnológico para la aventura de esos humanos, esas misiones que iban a Marte, ni se lo propone explicar cómo respiraban, cómo corrían los ríos en Marte, cómo eran los viajes, no tienen ni la menor intención de contártelo. Lo que yo creo que hace Bradbury en Crónicas Marcianas es trasladar a Marte la realidad que él ve en Estados Unidos de la posguerra. Porque él escribe en el Estados Unidos inmediatamente posterior al triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene Bradbury alrededor suyo? Tiene un país profundamente racista, con el segregacionismo a full en muchísimos de los 50 y pico estados que componen los Estados Unidos. Que no tienen además los negros acceso al voto, ni acceso al voto, ni a bares, ni a transportes para blancos, ni a universidades para blancos. ¿Qué ve también? Ve el peligro de una guerra nuclear, porque empezó la Guerra Fría. Ve el control del Estado sobre la creación, la capacidad creativa de las personas. Es decir, insisto, 1950 comienza a germinarse las persecuciones del senador McCarthy, ¿no? De la que será víctima de la creación muchas veces, ¿no? Porque se busca al escritor, entre comillas, rojo, que va a conspirar contra el American Way of Life norteamericano. Entonces lo que le hace es llevar todo a Marte. Y lo que hace, al fin de cuentas, es correr la realidad un poquito más, ¿no? Extenderla hacia un distrito desconocido. Y lo que termina siendo, insisto, y me parece que pasa con Orwell en 1984, es hablar de la realidad que le toca. Y corre o sea, esa realidad que parece ficción, porque si vos te parás en 1950 y pensás que hay dos potencias con capacidad para destruirse una con otra, se lo decís a alguien, pero apretando un botón, o casi, pero se lo decís a alguien del 1900, eso es ciencia, eso es ficción pura. Ninguna potencia podría destruir a otra apretando un botón, pero 50 años más tarde es posible, es real, y lo han visto el hongo atómico. Entonces, yo creo que frente a una realidad que parece ficción, lo que tenemos que hacer es una posibilidad, es correr lo más lejos posible los límites de la ficción para contar la misma realidad que a lo mejor que estamos viviendo, ¿no? Si pensamos en esta coyuntura de pandemia, el cine ya escribió películas de pandemia. Hay muchas, algunas de los años 90. Hay una película argentina que se estrenó ahora, que se llama Tóxico, se estrenó en julio, creo, en junio, que se empezó a filmar durante la gripe A. ¿Te acordás la gripe A hace 5 o 6 años atrás o 7? Bien. El director vio el tema de la gripe A, el miedo y la paranoia que se generó en aquel momento, y construye un relato distópico. Pero como es el cine argentino, que es gasolero y hay que juntar plata y siempre cuesta y hay que remar y qué sé yo, el tipo la tenía para estrenar ahora, a mitad de este año, y le cae la pandemia. Vos ves Tóxico, y lo que estás viendo es una película que parece hecha en este momento, la gente con barbijo, las ciudades tomadas, huir de las ciudades y qué sé yo. Con lo cual creo que, digo, a ver, esa idea de que la realidad es más potente que la ficción,
es relativa. La ficción ya creó ficciones de pandemia. Ahora la pandemia la tenemos. Entonces, por ahí lo que nos toca a nosotros, los escritores, si es que lo deseamos, si es lo que nos gusta, es correr el límite. Es buscar, es llevar la pandemia, como hizo Bradbury con Crónicas Marcianas, que llevó los problemas de los Estados Unidos a Marte y lleva a los negros que se toman un cohete y se quieren ir a Marte y dejan a sus amos blancos pedaleando en el aire, por ejemplo, a tomarnos, diríamos, la foto de la realidad de hoy, que puede ser la realidad argentina, norteamericana, la francesa, la que sea, y llevarla a otro escenario, o achicarla mucho, achicarla mucho, achicarla mucho. A poner un lente microscópico a algo muy, muy chiquito, ¿no? Pregunto cómo será la vida de una persona que vive sola en la pandemia y que no ha salido nunca, porque es persona de riesgo y tiene miedo. Esa cosa tan pequeña y tan chiquita, esa pequeña, puede ser una forma de escribir una ficción dentro de esta realidad de ficción. Yo te entiendo perfectamente. Pero me resulta, a ver, te voy a dar un ejemplo. Yo hace muchísimo tiempo escribí una novela que se llama Patagonia. La historia es así. La Argentina se desmembra, queda la Patagonia por un lado, Buenos Aires por otro y el resto en una tercera parte. Y hay regiones y lugares comunes de la política. Hay una cosa que saqué de una película de mi hermano, un personaje, lo plagié, un personaje que dice la Patagonia también la Latinoamérica, ¿no? O sea, todos los lugares. No lo plagiaste, lo homenajeaste. Sí, exactamente. Bien. Como nadie me pasó bola, la publiqué hace unos meses. Y un amigo textual me dijo, pero Daniel, la realidad te superó. A eso. Las que hace 20 años yo pensaba que eran ridiculeces políticas, sucedieron luego. Que es lo que está diciendo vos, porque yo le escribí antes. Entonces ahora, por ejemplo, yo trabajo con guión, entonces estoy guionando, y debe haber millones de escritores en el mundo que queremos hacer una historia que tiene que ver con la pandemia. Ahora, ¿de qué pandemia? Porque hay muchas pandemias. O sea, aunque uno no lo diga, yo entiendo. Claro. Lo de Bradbury, yo entiendo. O sea, esa es la ciencia ficción que a mí me gusta, no la de Asimov. Es una ciencia ficción que crea un mundo y ese mundo es verosímil en sí. Entonces, si los hombres vuelan, vuelan. Claro. Porque ahí vuelan, punto. Vuelan. Está una obra genial de Ursula Le Guin, La mano izquierda de la oscuridad, ¿viste? Bueno, son hermafroditas los seres humanos, allá, en ese planeta son hermafroditas, tienen los dos sexos y van, bueno, y construye un mundo, es una novela extraordinaria. Bueno, pero a lo que iba es, yo entiendo eso, pero el que lo lee sabiendo que la pandemia existió, pero ¿qué pandemia? La pandemia que él vivió, o que cree que vivió. Te quiero decir, este es un momento complicado. A ver, si lo puedo decir de otra manera, hace mucho tiempo yo conocí a una mujer que era la madre sustituta de mi íntimo amigo, se llamaba Nelly, era peronista clásica, ni de derecha ni de izquierda, nosotros somos peronistas, peronista, nacionalista. Entonces, y ella leía La Nación, y yo le pregunté, pero Nelly, ¿por qué lee La Nación? Si La Nación es un diario gorila, para informarme, me dijo. Eso no tiene sentido. Yo me refiero a esto. Por supuesto que hay soluciones. Construimos un universo donde ponemos las leyes, porque el escritor juega inútilmente a ser Dios. Entonces ponemos las leyes y lo hacemos coherente. Está bien, pero lo que quiero marcar es que lo difícil que es, y para colmo de males ahora viene el lenguaje inclusivo, es muy difícil que
yo coincido políticamente, pero es antiestético, ¿viste? El nadador en el mar secreto es de un autor, no sé si canadiense o norteamericano, se llama William Kotzwinkle. Es una novela muy chiquitita. Este tal Kotzwinkle escribió la novela de E.T. ¿Te acordás E.T., el personaje de Spielberg? Después de la serie, después de la película, se hizo una novela, se hizo una versión novelada que la escribió este tal Kotzwinkle. Entonces, nada, un escritor más de los tantos buenos escritores que hay por el mundo. Y este tipo, en el mar secreto, lo que hace es contar la historia de una pareja, un hombre y una mujer, que viven en un bosque congelado, en un bosque helado, una zona rural de los Estados Unidos. Ella está por tener familia, empieza a tener trabajo de parto, y bueno, agarran la camioneta y empiezan a atravesar el bosque y esa estepa hacia el pueblo más cercano donde hay un hospital. Y ese trayecto y lo que pasa al llegar al hospital y lo que pasa después con el parto, que son todas cosas absolutamente normales y naturales, contadas como las cuenta Kotzwinkle, hace realmente que vos digas, bueno, acá hay una ficción con lo mínimo, con lo chico, con lo elemental, y realmente, a mi juicio, es conmovedora, ¿no? Porque no pasa nada que no le pase a mucha gente. El tema es cómo lo cuenta el personaje de Kotzwinkle, ¿no? El narrador. Cómo cuenta, cómo imagina él la llegada de su hijo, la angustia que le genera estar manejando con una camioneta por caminos totalmente congelados, en donde no hay nadie. Cuando llega al hospital y lo que ocurre en el hospital, no voy a contar el final. No sé por qué está esa superstición de que si uno no cuenta el final, la gente no va a leer la novela. Yo, el final, lo voy a contar el final. El niño nace muerto. El niño nace muerto. Entonces, el trayecto que hace este narrador es ir con desde la esperanza, que es los primeros síntomas de parto de la mujer, el viaje nervioso y tenso en un camino totalmente inseguro, la llegada al hospital, la atención a la mujer y la noticia de que el niño nació muerto. Y después el regreso con la mujer hacia esa casa, que ya no va a ser la misma, porque era una casa que estaba preparada para la llegada de un tercer integrante. Esa cosa tan chiquita, esa anécdota tan chiquita, la verdad es sobrecogedora y le gana, para mí, a la realidad, a la realidad ficcional que vivimos, ¿no? No sé si le gana, pero le compite, ¿no? Pero también está, o vamos a Marte o nos quedamos en lo chiquitito, diríamos, ¿no? En la cosa muy interna, ¿no? En lo psicológico. Esa es otra opción posible. A esa me le animo, más que a Marte. Bien, bien. Bueno, ¿lo dejamos así? Si te parece, amigo Daniel, lo dejamos así. Yo creo que con pandemia, sin pandemia, con una realidad chata o con una realidad que dispare fuegos artificiales por todos lados y nos ponga del derecho o del revés, siempre escribir es una enorme, una tarea extraordinariamente desafiante, maravillosa, y voy a decir algo que a lo mejor no está bien visto, muy divertida. Sí, claro, claro. Aparte no hay otro remedio, ¿no?